Bienvenidos. El presidente Petro adoptó el miércoles pasado un nuevo estilo de gobernar o buscó una nueva forma de deshacerse de sus responsabilidades. Me cuesta mucho trabajo entender que un político, aunque haya sido guerrillero y siga siendo dogmático de tanta trayectoria y tanta inteligencia, que sin duda la tiene, aunque muy poco sentido práctico y administrativo, haya así nomás lanzado una sesión en vivo de su Consejo de Ministros, es decir, del gabinete, sin conocer lo que se vendría. O quizá conociéndolo lo hizo. Me desconcierta. Y no puedo ocultar a ustedes que le tengo simpatía por la actitud que ha tenido con el Ecuador. Gracias a la ayuda de Colombia, que pudo no habernosla dado, salimos rápido de los apagones, al margen del ideologismo, con un vecino que es de derecha y al cual ha tratado como igual. Pero más allá de esas simpatías o gratitudes, tiene que primar los hechos. Y para eso empecemos refiriendo este. Se nos aburrirán muchos televidentes, pues obvio, están acostumbrados a otro tipo de televisión. Esto yo lo aprendí, voy a ser sincero, en Cuba. Cuando no conocía eso era en blanco y negro y todo se transmitía, todas las reuniones se transmitían por la televisión pública. Y a mí me pareció interesante porque si el pueblo puede ver lo que hablan y dicen en sus reuniones los gobernantes, pues pueden vigilarlo. Y entonces un artículo de la Constitución como la nuestra, que habla del Estado Social de Derecho, pues lo estamos aplicando porque no se aplica la Constitución. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Bueno, ya vimos, buenas noches, la explicación que le dio el presidente Petro a su país. Él vio eso en Cuba, cuando la televisión era blanco y negro. Debe haber sido la década de los 60, máximo 72, 74, pero la gran diferencia es que en Cuba hay partido único. Y no hay discrepancias, peor disidencias, quizá diferencias y matices. Allí está el origen de esa medida que adoptó. Pero conocía las repercusiones, sabía las diferencias que había en su gabinete. Es más, las quería ventilar en público para conseguir que unos se vayan. Tenía la necesidad de justificar la presencia de dos personajes que ya van a ver polémicos, cuestionados a lo largo de su intervención. ¿Qué quiso Petro? ¿A dónde va Petro? ¿Cómo va a acabar este segundo ensayo, tercero realmente, de un guerrillero latinoamericano que vuelve al poder por la vía de las urnas? Ya lo hizo Mujica antes y Daniel Ortega, para después devenir en dictador. Esas y más preguntas va a responder, espero yo, en la siguiente hora, aunque él dice que todavía está descifrando los mensajes, el doctor Joaquín Hernández Alvarado, rector de la Ecotec, ahora analista internacional, salvadoreño de nacimiento, ecuatoriano por nacionalización, ex rector de la UES durante 10 años, articulista de Expreso los días lunes y autor de múltiples libros vinculados sobre todo a su principal vocación, la filosofía. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Petro sesiona en vivo para nuestro invitado. Vamos a pedirle que complete la frase, pero antes completemos la visión con este reportaje de Merly González de Coavisa, que pone las cosas especialmente para ustedes, que han estado más pendientes de la campaña interna aquí que el acontecimiento internacional allá, en contexto.
Al presidente no se le hace caso en este gobierno. La programación habitual de los canales colombianos fue suspendida para la transmisión de un Consejo de Ministros, que dejó en evidencia un tenso ambiente político en la Casa de Nariño. Y eso no es sino porque los ministros primero no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos. Fueron 6 horas de críticas de Petro a su gabinete por la falta de resultados y de riñas entre ministros que quedaron al descubierto, principalmente el rechazo a los miembros más recientes. Y no me parece en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, respéteme que soy la vicepresidenta. Dijo Francia Márquez sobre la recién nombrada canciller Laura Sarabia, persona de total confianza del presidente Petro, que escaló rápidamente en la política desde la campaña en 2022, pasando de manejar la agenda del presidente a la diplomacia del país a sus 30 años. Y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, traer a este gobierno, a estas personas. Replicó Márquez en referencia al nuevo jefe de gabinete, Armando Benedetti. Un funcionario incómodo cercano a Petro, ex embajador en Caracas, que en unos audios amenazó con divulgar secretos sobre personajes implicados en el financiamiento de la campaña presidencial. No me puedan sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Pero el mandatario lo defendió. Si nosotros cegamos la segunda oportunidad, terminamos fusilando a nuestros compañeros y compañeras. Con eso tienen una mayor aproximación a Macondo, porque fue macondiana esa sesión, ¿verdad? Aunque en esa época no había televisión. Su interpretación, doctor Joaquín Hernández Alvarado, para comenzar. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para nuestro público ecuatoriano es importante tener en cuenta de que hay 3 sucesos que vienen en orden y el último es este Consejo de Ministros. Hace 15 días tuvimos el estallido de muertes en la región del Catatumbo, que es una región fronteriza entre Colombia y Venezuela, a manos del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que penetró en el norte de Santander y causó más o menos unos 80 a 100 muertos, pero sobre todo produjo que toda la gente saliese en estampida para poder proteger sus vidas. Yo creo que este es un tema que primero tenemos que tener. La siguiente semana, a las 3:43 de la madrugada, el presidente Petro le escribe un trino, como dicen los colombianos, o sea, un X, al presidente Trump, diciéndole que no va a aceptar los 2 aviones que traen deportados desde Estados Unidos a Colombia y que eso es intolerable. Y posteriormente manda una comunicación increíble, fascinante, macondiana, donde se confiesa descendiente directo de Aureliano Buendía. Quede, por cierto, anotado que su nombre de guerra en el ejército, en el M-19, era Aureliano. Y lo curioso es que horas después, Petro da marcha atrás en esa misma decisión. Primero los aviones aterrizan en Guatemala, finalmente manda a los de su Fuerza Aérea ahí, pero luego condiciona a que no vengan esposados y cuando no llegan esposados empieza a recibirlos. Exactamente. Entonces, ¿qué señal hay ahí? Una de las versiones que hay es que estaba quitándole peso al tema del Catatumbo, que es un tema muy serio. Porque allí hay una penetración del Ejército de Liberación Nacional a través de Venezuela. Es decir, o sea, no cruzó el territorio colombiano, no. De sur a norte, porque están en el sur, cerca nuestro. No. O sea, salieron de ahí. Se metieron a Venezuela. Se han reingresado por Venezuela. Por Venezuela entran y ahí llegan al norte de Santander. ¿Y por qué permite eso Maduro a la vez? Porque no es que no lo conoce, los alienta. El Ejército de Liberación Nacional es conocido como la vanguardia militar de Maduro para el caso de una invasión desde Colombia. ¿Otra vez? ¿Perdón? El Ejército de Liberación Nacional es visto como la vanguardia, la fuerza de choque de Maduro en el caso de que hubiese una guerra con Colombia. Y ese evento de una invasión, como usted le llamó en principio, por eso me desconcerté, ¿cree Maduro que puede estar cerca con Petro, que es tan cercano ideológicamente? Pero pensemos que antes estuvo Iván Duque. Ajá. Y que este gobierno se acaba en agosto del 2026. Así es. Y que Estados Unidos
utilizaría como cabeza de playa a Colombia contra Venezuela. Es muy posible. Es muy posible. ¿Por parte de Trump más adelante? Es posible, aunque yo dudo de que Trump vaya a llegar a cosas concretas con respecto a Venezuela. A mí me preocupa mucho una noticia que circuló de que habían ya autorizado otra vez ventas de petróleo. De petróleo. Entonces, si quieren cortarle realmente a Venezuela y al régimen de Maduro su poder, tienen que cortarle todo lo económico. Miren hasta dónde llegan estas implicaciones y más adelante que pasen los avatares de la campaña electoral aquí. Ese será un tema aparte. Venezuela, en qué debe concluir el tema, que analizaremos también con el doctor Joaquín Hernández Alvarado, pero indudablemente están vinculadas estas dos realidades. Ya acaba de demostrar cómo. Ahora, metámonos en los detalles. Justamente, hablando de Trump, dijo en esa sesión Petro, ¿ya? Ustedes creen o dicen, o la oposición argumenta y pide, que Petro estaría solo en su sano sentido si se arrodilla a Trump. Petro está en su sano sentido si se arrodilla a Trump. Si nos arrodillamos, perdimos el sentido de la nación. No, este gobierno no se arrodilla. Colombia es el corazón del mundo y por tanto debe ser una potencia mundial de la vida. Esa consigna no es porque estamos borrachos o locos o drogados o no sé qué, como nos acusan. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas, después hablamos de negocios, no al contrario. Y la parte que quiero examinar aquí es su definición de progresismo. ¿Eso es el progresismo? Una nueva forma de la izquierda marxista-leninista que primero la convirtió en ambientalismo, después en socialismo del siglo XXI y ahora, para que suene menos dura y más atractiva, la llama progresismo, y ellos hablan de la prosperidad, que era una propuesta del capitalismo humano. Yo creo que en esta época no hay ideologías. Coincido absolutamente con Jaime Durán Barba de que ya en este momento los discursos políticos no tienen ideologías como en la época de la Guerra Fría, en que la izquierda tenía una ideología con puntos claros, básicos, estrategias y políticas. Él está apelando entonces a una categoría ideológica que quizá sus integrantes del Consejo de Ministros manejan. Todos hablan del proyecto, de paso, el proyecto. Nunca hablan de la izquierda, ya no, el proyecto. Y luego del progresismo. Pero ¿no llega eso a su electorado, al público? ¿No lo captan? Él lo que trata siempre para captar al público es con su retórica. Y en esa retórica mezcla todos aquellos elementos que considera pueden fascinar a la gente y estar con ella. El gran problema de Petro es que tiene una retórica imponente. Sigue pensando como un guerrillero. Pero nunca es capaz de concretar nada. Y es muy poético también. Pero y es muy supuesto. romántico. Yo que vengo de esa generación, hay ciertas cosas que me impactan porque me recuerdan en lo que creí y luego entendí que era una farsa. No lo niego. El primer ministro que tuvo de educación Petro, Alejandro Gaviria, que fue rector de la Universidad de los Andes, compitió con él en la campaña presidencial, perdió y después se incorporó al gabinete y renunció a los primeros 6-7 meses. Dijo de paso que el peor error que había cometido era nombrarlo, Alejandro Gaviria. Bueno. El que ha publicado este libro recién que se llama La explosión controladora. Exactamente. Lo estoy trayendo acá. Yo no lo he leído. ¿Qué plantea? Bueno, exactamente. Lo que dice Gaviria es Colombia en el momento de Duque está a punto de una explosión. Acordémonos de todos los movimientos en las calles, acordémonos de todos los sucesos que hubo. En ese momento la gente lo que quiere es una ruptura. Él interpretó la ruptura. Petro interpreta la ruptura, pero para controlarla. Para controlarla. Para controlarla. Exactamente, porque precisamente esa es su visión. Él lo que quiere es una transformación hasta cierto límite. Ok, vean. Ahora, pero perdón, para que no me vayan a malentender las personas que me escuchan. ¿Por qué es controlar? ¿Le preocupa que lo malentiendan? Por supuesto. A mí no, pero bueno. No, porque estas son por razones de precisión teórica. Ok, ya. ¿Por qué razón? Porque es una explosión controlada. Porque él no puede concretar nada. Wow. Esa es en el fondo la razón. No porque es un hombre conservador, es un hombre de centro. No. Sino porque Petro es incapaz de concretar nada. O sea, es un hombre de una retórica descomunal
es un lobo solitario, como le dice en este libro Lo Alejandro voy a leer. Gaviria, pero sin una manada que trabaje. Préstame un ratito, doctor. Ya. ¿Se consigue aquí? Yo lo conseguí por una amiga colombiana. ¿Y la dedicatoria es de esa, De a esa usted amiga o a mí? colombiana, a mí. Ah, ok. Porque vi que tiene dedicatoria, pero Así es. no lo puedo abrir. Okay. Así es. ¿Y en su casa han visto la dedicatoria de la amiga colombiana? Pero por supuesto. ¿Y no lo complica? No, es de la Universidad CES de Medellín, Colombia. Ok, ya veis, tiene que hacer aclaraciones. ¿Ya? Volviendo a la parte seria del programa, disculpen la digresión, pero antes que un gran entrevistado, Joaquín Hernández Alvarado es un gran amigo, y en mi caso, un gran maestro. Para que entiendan mejor algunos de los lenguajes de ese reportaje de Merlis González allí, vean cómo defiende a Armando Benedetti Petro en esa sesión de gabinete, y luego ubicaremos quién es Armando Benedetti y por qué tanto conflicto en torno a su figura. Vean lo que él recuerda y la gratitud que le tiene por lo que lo lleva al puesto en que lo pone, jefe de su despacho presidencial. El preso necesita una segunda opción, cualquiera que sea su delito. Por eso yo nunca he votado por la cadena perpetua, usted tampoco, Benedetti. Pero ¿cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Es una pelea entre ustedes. Eso se llama sectarismo. Se llama sectarismo. Porque ya lo habían previsto antes. Y el presidente no se deja encerrar. No se deja encerrar. Yo no estoy aquí para que me encierren. Otra vez, dos conceptos allí. El personaje y luego la situación. ¿Qué además de lo que dijo él es Armando Benedetti en este juego? Armando Benedetti fue el jefe de campaña de Petro. Es acusado de haber recibido 15.000 millones de pesos de Papá Pitufo, uno de los zares de la droga en la costa colombiana. Por supuesto, eso está negado absolutamente. Benedetti se hizo famoso, saltó al escenario, cuando en tragos, o quizás con una droga encima, le llamó a Laura Sarabia hace un año y pico, y con una cantidad de malas palabras protestó porque le estaban chuzando sus llamadas telefónicas, y además le dijo de que él había contribuido con dinero, 20.000 millones de 15.000 millones de pesos con el y presidente. que si él hablaba se caía el gobierno. Exacto. Posteriormente Benedetti ha dicho, bueno, yo lo dije en un momento de rabieta. ¿Cómo explicar esa movida maquiavélica de Petro? Entonces, al enemigo cerca, dicen otros, mejor que lejos. ¿Eso es? No. ¿O está comprando su silencio futuro? No. Tampoco. ¿Qué Hay es? otra visión más interesante. A A ver. ver, en este momento precisamente estamos a un año de elecciones. Y Petro necesita renovar su gabinete, y necesita alianzas y necesita partidos. Y como le oí a alguien de Caracol Colombia hace unas horas, todos los partidos están buscando con qué traje van a ir a la boda. Ok. Entonces están eligiendo quiénes son. Esto es y parte el de eso. único capaz que puede reunir a esos partidos y hacer un frente es Benedetti. Qué interesante. ¿Hay reelección en Colombia? Eso no estoy al tanto yo. Sí. Él se puede elegir a periodo seguido. En esa parte sí no estoy seguro. Yo tampoco. Lo último, él dice que el problema de esto es el sectarismo. Y en esa medida, muchos de los proyectos, como les llaman en Latinoamérica, han tenido la misma queja. En verdad, cuando buscan tanto los miembros de su gabinete que se cumpla el proyecto, hay sectarismo y carecen del realismo que implica chocar con la realidad cuando se entra al poder. No, en este caso más bien es pragmatismo. O ineptitud. No. ¿Qué hay? Buscar a Benedetti es pragmatismo. Es decir, usted es el que me va a armar los grupos. Ya. Y además, el peso excesivo de determinados sectores de izquierda lo voy a dejar de lado. Ok, el mensaje es claro. Estoy seguro que en Colombia este programa tendrá más repercusión de la que estamos teniendo aquí. Pero aquí es importante que aprendamos de las lecciones de allá y de lo que el vecino nos está anticipando.
Con más, volvemos enseguida. Pero antes, permítanme recordarles, es que me metí tanto en la conversación que me olvidé de ese tema. Que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos en Extreme TV Cable, de Canal 15, Vito TV o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194. También en DirecTV, eso es Manavisión, por si acaso, canal 9, señal abierta en Manaví. En DirecTV 177, pero eso corresponde a RTU, que nos ponen todas las cableras del país, que ven allí. Gracias a eso, 45 mil hogares se conectan por esa vía al programa. Se complementa con cerca de 5.000 en radios, como 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, 89.3 FM, en Portoviejo para todo Manaví, La Bonita del centro del país, 89.3 FM, desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, y Radio Suceso, 101.7 FM, en Quito, líder en información en la capital de la República. Entiendo que por silencio electoral no hay mañana de 8 a 9 de Félix de Narváez. Con todo, Félix hará un programa solo didáctico sobre lo electoral, no se lo pierdan. Lo que sí no hay mañana es centro debate que pasan en Quito de 9 a 11 por silencio electoral. Con otras facetas de esta fascinante sesión de Consejo de Ministros volvemos enseguida. Cuando Petro evidencia que han incumplido 75% de sus compromisos transcurridas 2/3 partes de su periodo, va más allá de notar lo ineficaz de su equipo y de él mismo para enrumbarlos. Estrena una forma inédita de gobernar cuyos efectos hoy han resultado adversos. Mañana veremos. Les recuerdo que nos pueden seguir también para el reprise en OnePlus, es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV, y si quieren zapping, el canal es 41. En cuanto a, eso sí, 48 horas después, ¿no? No sé si les dije 6 de la mañana. En cuanto al periódico digital Ecuador en Vivo, después hago lo del botón. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal tan pronto concluye. Avancemos explorando las reacciones ahora que ha habido en Colombia en torno a esta inédita sesión de gabinete. Conversé con Enrique Santos ayer, ex vicepresidente de Uribe en Colombia, sobre este fenómeno y lo ve así. Cuando iba a empezar esta conversación se hablaba del destino de un país. ¿Qué es el destino que ustedes tienen si se van por el lado del correísmo? Eso que vive Colombia, que es incoherencia, que es desastre político, que es desinstitucionalización y que es corrupción a la M, porque el señor Benedetti y la señora Laura Sarabia, una como canciller y el otro como jefe de gabinete de la vicepresidencia, pues están involucrados en unos hechos de corrupción de un tamaño y que, entre otras, afectan al presidente, pero ni siquiera lo afectan, involucran al presidente. Hay una conversación hace un año y medio, de Armando Benedetti que se filtró los audios y se filtró la grabación y se filtraron los chats, donde Benedetti le dice a Laura Sarabia, donde yo hablara, se cae el gobierno al otro día. De eso nos hablaba hace pocos instantes el doctor Joaquín Hernández Alvarado, pero la parte que me intriga ahí es, ¿se puede dar ese efecto de ósmosis que él advierte desde Colombia con nosotros acá? Por supuesto. O sea, a ver, el problema es que tenemos que entender que en este momento la política está contaminada de narco. Ya no podemos nosotros pensar que las instancias políticas, que hay una izquierda pura y un narco. Hay una contaminación del narco, la corrupción y la política. Benedetti, por un lado, es una figura corrupta, de acuerdo a las denuncias que tiene. Pero por otro lado, es un hombre que sabe manejar si le puede abrir el frente electoral a Petro. Y Petro ha escogido a Benedetti precisamente por ello. Esa es la interpretación del doctor Hernández Alvarado. Escuchemos ahora la de un famoso periodista que retornó de la CNN para instalarse en Colombia con mucha fuerza, sobre todo en la radio. Estaba antes en la denominada FM, un tiempo se asoció con RCN
y ahora tiene su propia emisión radial. Luis Carlos Vélez. El presidente es una acusación muy fuerte, y es que primero son sectarios y segundo, que lo intentaron encerrar a propósito, que eso no fue producto de la generación espontánea, que se habían puesto de acuerdo para ponerlo en evidencia y que él no se va a dejar presionar y que él va a actuar. ¿Pero por qué mantiene a Benedetti? ¿Por qué mantiene a Armando Benedetti a pesar de todo esto? O sea, si el presidente sabía que lo iban a encerrar por Benedetti, ¿por qué lo hace? ¿Por qué mantiene a Laura Sarabia? En las calles la gente dice que es que saben mucho. Pero, ¿qué es lo que saben? ¿Qué puede ser tan grave que sepan que el presidente acepta, asume esta humillación pública y continúa? Esas mismas preguntas que me hacía yo aquí, las acaba de absolver Joaquín Hernández Alvarado hace un rato. Y por lo tanto, Sí. Quisiera una observación. Dale. A ver, ¿por qué Laura Sarabia? En la crisis con Trump, quien prácticamente llevó adelante la reconciliación y que no se hunda la relación Colombia-Estados Unidos fue Laura Sarabia. Haciendo. Con el anterior ministro de Relaciones Exteriores, Gilberto Murillo, se reunieron y lograron llegar a los acuerdos precisamente de que aterricen los aviones, de que se retiren las palabras y de normalizar con Estados Unidos la situación. ¿Ellos fueron los que viajaron inclusive a hablar con Marco Rubio? No estoy seguro, porque esto fue en el Palacio de Nariño. ¿El anterior canciller era afroamericano? No, ya, Murillo. Estoy confundido. Okay. Entonces, ellos se reúnen sin Petro a arreglar lo que Petro había dañado con su famoso trino, Laura Sarabia y Gilberto Murillo. Ellos salvan un incidente diplomático de venir en algo peor. Exacto, primero. Y segundo, Laura Sarabia es una figura que es muy bien vista por los sectores empresariales. Siendo tan joven. Porque es la persona con quien se puede hablar. Con Petro dicen que no se puede hablar, que primero no da tiempo, porque vive en su mundo, es un ególatra, ¿no? Vive en su fascinación, pero con Laura Sarabia sí se puede hablar de cosas concretas, sí se puede llegar a entendimiento. Eso explico algunas cosas. Ahora, si es un ególatra, ¿se sujetó o se sometió, como dice Luis Carlos Vélez, a una humillación al hacer eso? ¿Es eso el efecto que él consiguió? ¿O más bien mostró estar por encima de un grupo de chiquillos dogmáticos de los cuales él se considera que los ha superado? ¿O quería que el caso Catatumbo no suene más? Ajá. Un elemento distractor. Así es. Y muy oportuno. Y muy oportuno. Con más claves para descifrar este enigma avanzaremos. Conscientes de que lo de Colombia tiene enorme repercusión acá, de lo cual le pediré explicaciones más adelante a nuestro invitado. Colombia no solo un país muy cercano, sino muy influyente, para bien o para mal también, en el devenir de nuestro futuro. Cuando Petro evidencia que han incumplido 75% de sus compromisos transcurridas 2/3 partes de su periodo, va más allá de notar lo ineficaz de su equipo y de él mismo para enrumbarlos. Estrena una forma inédita de gobernar cuyos efectos hoy han resultado adversos. Mañana veremos. Le recuerdo que este botón o escarapela en mi solapa derecha es para impulsar la campaña Sin Donantes No Hay Trasplantes, especialmente de corazón, que promueve la cirujana cardiovascular doctora Mónica Gilbert. La idea es que cada vez más personas sean donantes, especialmente de corazón, y que aquellas que lo son, cuando caen en unas circunstancias que permiten proceder a la donación, usualmente es cuando tienen muerte cerebral, tras eso, no sean obstaculizados por los lógicos sentimientos de la familia en ese momento respecto a cómo hay que proceder para que en lapso máximo de 4 horas ese órgano le dé vida a otra persona. En Macro Digital nos siguen en Estados Unidos, también en España, por una serie de aplicaciones que ven allí, e incluso en el Ecuador, pero particularmente en Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Cumbayá, Pichincha y Galápagos, ¿ya?
Vamos a lo que Petro dice que fue el propósito de esa reunión. Reclamar porque 75% de los compromisos transcurridas 2/3 partes de su periodo no se habían cumplido, y citó algunos casos. Aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento. Estos compromisos no cumplidos están distribuidos así. Educación, 18 compromisos sin cumplir, el 95% del total de lo que hemos hecho. Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria. Hablamos hace un ratito de Alejandro Gaviria. El nuevo ministro de Educación es un jovencito que llegó atrasado. Y dice Petro con su profundo sentido de ironía, ve, llegó el ministro de Educación. Más tarde interviene y le pide que le ponga atención. Atiéndame un ratito, presidente. Y sigue hablando. Y Petro ve hacia otro lado. Traten de conectarse con esa sesión porque no la he visto entera. Pero mi desconcierto y fascinación con lo que pasa es impresionante. Ahora, él va a lograr, aparte de los reacomodos que usted dice que busca, doctor, un despegue con un nuevo equipo y ese reajustado a lo que le resta de su periodo, es decir, un cumplimiento mayor de las promesas. No, cumplimiento mayor de las promesas no creo. Lo que ¿No va a lograr, eficacia? no, lo que va a lograr es una alianza, un sistema de alianzas que le den seguridad para volver a competir. ¿Y los nuevos que ingresen serán más ejecutores, más administradores? Es difícil porque si el presidente mismo, como dice el propio Alejandro Gaviria, dice en su libro, las palabras grandilocuentes contrastan con la ausencia de un trabajo colectivo, de una estrategia de gobierno. Los discursos son proezas individuales. Las políticas públicas requieren, sin embargo, un trabajo colectivo. Qué bien descrito. Ahora, hay quienes tienen otra interpretación de lo que le pasa a Petro. Escuchen a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. En el Consejo de Ministros de ayer, el mismo presidente dice claramente que no han hecho prácticamente nada de lo que dijeron que iban a hacer. Pero además muestran también claramente por qué es que no han hecho nada. Porque son, comenzando por el presidente, un grupo de mediocres. Pero además de eso son unos mitómanos. Dicen toda clase de mentiras. Petro acusa a todo el mundo, a sus mismos ministros. Le echa todas las culpas. Cuando él es el jefe de la banda de mediocres, de incompetentes, que no conocen a Colombia, que no saben de gerencia, que no saben gobernar y que obviamente no producen resultados. Eso es lo que eligieron los colombianos. Y Petro siempre ha sido así. Y todos los que lo rodean son iguales. Realmente es un problema de salud mental. Esto último yo pensaba que era una ironía de un opositor. Resulta que hay muchas personas que sostienen lo mismo, que ya, e inclusive dentro de su equipo de colaboradores, que el problema de Petro pasa por la parte psicológica y hasta psiquiátrica. Bueno, yo pienso que tiene que ver mucho eso y de nuevo vuelvo a este libro de Alejandro Gaviria que fue escrito prácticamente a los 7 meses de gobierno. Él marca, o sea, el tipo de discurso de Petro es ese, es un hombre solitario, es un hombre que lo que le interesa es ese impacto, esa declamación, esa retórica, y obviamente eso nunca se puede concretar en una política pública. El hecho del fracaso de uno de sus grandes proyectos, la famosa paz total. Correcto. ¿no? Eso ha fracasado completamente. Ahora, ¿cómo puede Colombia elegir a alguien así? Ya lo descifró Joaquín Hernández Alvarado. ¿Qué va a pasar con Colombia después de alguien así? Es lo que hablaremos al volver. Cuando Petro evidencia que han incumplido 75% de sus compromisos transcurridas 2/3 partes de su periodo, va más allá de notar lo ineficaz de su equipo y de él mismo para enrumbarlos. Estrena una forma inédita de gobernar cuyos efectos hoy han resultado adversos. Mañana veremos. Pacific Terminal.
primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Punto BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Para sentirte seguro, es necesario tener junto a ti un aliado que te transmita confianza, con quien fluya el trabajo de calidad, que resista junto a ti el paso del tiempo. Un verdadero aliado de calidad, que te conduzca a superar las metas, porque los líderes avanzan juntos. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Ahorita entraremos en esa parte, hay un par de asuntos pendientes que no pueden quedarse sin ponerse en la mesa por parte de nuestro invitado. Estábamos conversando fascinantemente en el receso de ese proceso tan convulsivo como el que ha iniciado Petro. Antes, les quiero recordar que emitimos desde los estudios de Canal 24/7 y que será uno de los medios que reproduzca la alianza electoral del domingo. Lo pueden ver en Canal 3 de Extreme, en Claro TV es Canal 9, en Divinet es Canal 12 y el Canal 99 es AS Televisión y Data Televisión. No quiero un pueblo que se asuste cuando decimos soberanía. Ese fue uno de los reclames que hizo Petro para justificar su actitud en esa sesión célebre. No quiero un pueblo que se asuste cuando decimos soberanía. Pero mucho menos quiero funcionarios que le tiemble el pantalón cuando decimos soberanía. Para nada. La política internacional de Colombia es la defensa de la vida y la defensa de su pueblo. Punto. Y su pueblo se trata con dignidad. Y si hay gobernantes latinoamericanos que aún crean que la mercancía es mejor que la persona, pues no saben qué es progresismo. Y aquí la América Latina siempre, desde que es libre, es progresista. Nosotros somos progresistas y Latinoamérica y su pueblo es progresista. Si no, estos cuadros no existirían aquí. Es un progresismo que triunfó sobre el mayor ejército del mundo y creó una idea revolucionaria que es república, con sus problemas, porque después de cada revolución, los hijos de la revolución los mata la revolución. Qué cautivante y poética oratoria, así como qué caduca y superada. Yo les decía, a mí me recuerda los 60s y 70s en que yo creía todavía en la Revolución Cubana y me contrasta enormemente con la realidad. El problema es que él se ha quedado en esa época. Hay un libro que iba a traer para mostrar, porque creo que a veces cuando nos toca a los intelectuales hablar en estos programas, sí es interesante decirle al público qué estamos leyendo y sobre qué nos estamos basando. Hay un libro que yo recomiendo de un colombiano, Carlos Granés, que se llama El delirio americano, que definitivamente es lo que está usted señalando. Eso es, ese delirio ideológico de los años 70, 80, 90, eso es Petro. Una cosa adicional. Sí. Solamente una nota a pie de página. ¿Cuál era el ejército más poderoso del mundo? Era el francés en esa época, no el español. Yo suponía que él hablaba de Inglaterra, que era en esa época, o de la colonia, pero yo más bien lo apliqué ahora, a la forma en que las FARC no fueron derrotadas 50 años por los Estados Unidos. Yo creí que, porque dice de que empezamos nosotros nuestro comienzo como república. Se refería a la época de Bolívar.
Claro, pero España no era el mejor ejército en esa época. Correcto, ni el más poderoso del mundo. España había sido después invadida por Napoleón, había perdido la batalla, había ganado, fue el primer país que venció a Napoleón, ciertamente, pero no era el más fuerte. El más fuerte era el francés qué buena o el precisión. inglés. Le voy a pedir algo que le pedí a Roque Sevilla cuando hubo la pandemia, ocasión excepcional para poder conversar lo que no se puede, que fue hacer una serie diaria sobre lo ambiental. A mí me encantaría hacer una serie diaria con usted, media hora como era en esa época, así muy rápida, sobre lo filosófico e histórico. Es que sería fenomenal. Maravilloso, a la orden. Nos comprometemos. Ahora Perfecto. que está en la Ecotec, vemos de qué forma le damos salida. Es que yo me podría quedar escuchándolo toda la hora. Muchas gracias. Cuando volvamos, lo que falta por oír, y que ilustra lo que pasó en esa sesión del Consejo de Ministros, las expresiones de Susana Mohamed, ministra de Ambiente. Cuando Petro evidencia que han incumplido 75% de sus compromisos transcurridas 2/3 partes de su periodo, va más allá de notar lo ineficaz de su equipo y de él mismo para enrumbarlos. Estrena una forma inédita de gobernar cuyos efectos hoy han resultado adversos. Mañana veremos. Muchas gracias, no, yo feliz. Estamos comprometidos a la serie que les anuncié. Algo haremos con la Ecotec en esa línea. Bueno, para concluir, tengan ustedes una idea del ambiente, la discusión y el trasfondo en esa sesión de gabinete de Petro, escuchando un fragmento de lo que dijo la ministra de Ambiente, que de paso se lleva muy bien con nuestra contraparte ecuatoriana. Yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Y yo no soy la que voy a renunciar, presidente, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al gobierno. Pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente, ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de gabinete están en manos de este proyecto. Están en manos de todo lo contrario de este proyecto, presidente. Y tenemos que ser claros frente a el pueblo que nos eligió y frente a los principios y la integridad de este proyecto. Ya ven ustedes lo que fue la constante de los reclamos de los ministros del presidente Petro. Dos personajes, Armando Benedetti y Laura Sarabia, que es la actual canciller, más la idea de que ese tipo de miembros del gobierno son los que impedían acercarse al proyecto y lo que ellos entienden o definen por proyecto, otra vez en un lenguaje muy ambiguo. Pero con lo que quería concluir es con algo que hablábamos fuera de cámaras un par de veces en el programa. Lo inevitablemente atados, no solo por la geografía y el intercambio económico, que están los destinos de Colombia y de Ecuador, que han estado históricamente, pero que ahora quizá más. ¿Por qué? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo lo veo y efectivamente, porque estoy pensando en muchos posibles oyentes que a lo mejor dicen, bueno, ¿y a mí qué me importa que estén hablando de Colombia y de una cosa tan específica como el gabinete de ese Petro y todo, cuando aquí tenemos tantas cosas que ver? Pero yo, en primer lugar, por mi vocación internacional, digo, por favor, no nos pasemos mirando el ombligo. Parte de nuestros problemas es estar ceñidos a un punto de vista y nada más, a quedarnos en una en una situación de la cual no avistamos horizontes más amplios. Yo creo que uno comienza a enriquecerse cuando se relativiza y cuando dice, bueno, allá ha pasado otra cosa y lo que yo estoy haciendo a lo mejor es ridículo o a lo mejor es una gran cosa, pero tiene que abrir los ojos, tiene que mirar. Yendo al caso concreto, nuestra suerte está unida a Colombia. Estuvo unida a finales del siglo XX con el famoso Plan Colombia, cuando Estados Unidos pretendió que se termine los cultivos de droga, de cocaína, y donde el Ecuador de una u otra parte iba a jugar un papel. No creo que tanto de la famosa acepción que se dio de que Ecuador era el yunque y el ejército colombiano el martillo, pero que definitivamente estuvimos unidos, y estuvimos unidos por el glifosato. Pero a lo largo del siglo XXI, Ecuador se ha convertido en el lugar donde han venido los miembros de los diferentes grupos guerrilleros a descansar
y a posicionarse. Y esa es la razón por la cual se han metido tanto acá. Y visto así, ¿es Petro un enemigo silente del Ecuador a pesar de su extraordinaria actitud recién en lo energético? Cuando es él el que ha fomentado casi duplicar la exportación de droga en el periodo que está y disparar la cantidad de cultivos de cocaína que hay por toda su forma de pensar sobre esa materia, cuyas consecuencias principalmente sufrimos nosotros. Bueno, Petro tiene una frase que es famosa, ¿no? Y que parece sacada de 100 años de soledad. Dicen que la cocaína es mala porque es de América Latina. Correcto. Pero la cocaína es tan buena como el whisky. La recreamos ayer. ¿No? Y él y Correa piensan, y ayer rescatamos una idea de Correa con la misma frase del 2007, cuando lo vino a entrevistar Jorge Lanata, diciendo la cocaína la persiguen solo porque se hace en América Latina. Exacto. El whisky no, porque se hace en el norte. Exacto. Entonces, la pregunta, ¿él tiene algún problema en que haya subido a 300.000 hectáreas la cocaína? Pues no tiene ninguno, si está diciendo de que eso no es algo que nos afecta, que el problema más bien está en los países consumidores y que además, por ser de América Latina, nos consideran que no vale. ¿Y en eso no tienen algo de razón? A ver, yo creo que la razón está en otro lado, y es la cuestión económica. Porque lo que viven los carteles y lo que viven todas estas organizaciones son de los beneficios económicos. Si hay controles en los Estados Unidos y hay controles de armas, evidentemente eso va a eliminar. Pero no necesariamente la culpa está del lado de allá o del lado de acá. Lo que sí es cierto es que nosotros estamos pagando una guerra terrible, una guerra que está llevando miles y miles de víctimas y que no se ve por el momento la forma en que pueda concluir. Doctor, gracias por su presencia, ahora más esclarecedora que antes, por las circunstancias del silencio electoral que nos han permitido tratar a profundidad otro tema, por la relación de ese vecino con nosotros que él acaba de ilustrar y por la profundidad de ciertos conceptos e ideas que les pido repasar con mucho cuidado. Con una de ellas abro mi comentario final. Uno comienza a enriquecerse cuando se relativiza, dijo Joaquín Hernández Alvarado. Es decir, cuando deja de creer que sus ideas son las mejores, que uno tiene totalmente la razón, que es el más acertado en todo y que hay otras opciones y otras vías de las cuales podemos aprender para cambiar o para fortalecer, mejorar y pulir las nuestras. Yo creo que en el caso del estudio de la línea política colombiana y particularmente de esta sesión y más especialmente este presidente, eso nos corresponde. Pero también recordar cómo no ha sido capaz de evolucionar del guerrillero al estadista, cosa que sí hizo Mujica, habiendo estado preso mucho más tiempo que él. Cosa que sí ha hecho Boric en Chile, con posiciones a lo interno y a lo externo, extraordinariamente democráticas, alejadas de lo dogmático, de lo fundamentalista, de lo sesentero, para convertirse en un jefe de Estado moderno, al menos. Eso deberíamos tener en el Ecuador. Eso no ha ocurrido cuando alguien con el mismo sentido ideológico y dogmático, con resentimientos y complejos de su juventud, llegaron a gobernar un país y creyeron que era para cumplir sueños revolucionarios caducos, no para resolver problemas modernos vigentes. Las lecciones de Colombia, indudablemente para nosotros, son un aprendizaje. Y más aún tras lo analizado por el doctor Joaquín Hernández Alvarado y lo poco que hemos podido diseccionar del presidente Petro. El domingo nos vemos a las 20 horas en vivo, 22 horas en vivo, con un análisis de los resultados electorales que haya hasta entonces. Buenas noches.